La sintonía de Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Señoras, señores, muy buenas noches, saludos cordiales de nuevo desde Polideportivo, desde Radio Abarán, en este 19 de noviembre, lunes, cuando ha finalizado otra jornada que en general, algunos dirán, a mí no me tocó, ha sido bastante buena para el deporte local. Vamos a intentar repasar en la próxima media hora aproximadamente todo lo que nos deparó ese panel de marcadores, que fueron muchos, con buenos resultados y algunos en los que hay que detenerse para intentar hacer un balance más profundo de lo que aconteció a lo largo de la tarde de ayer. Comenzamos. Bien, lógicamente comenzamos nuestro repaso al marcador hablando de fútbol y comenzamos por el partido que se disputaba en la tarde de ayer domingo en el Municipal de La Arboleja, en el campo anexo de césped artificial entre nuestro Abarán y el Lorca Deportiva. El resultado final fue de nuestro Abarán 1, gol de Pérez de penalti, Lorca Deportiva 0. Una victoria del equipo abaranero que posiblemente a lo largo del partido fue algo superior al rival, pero que no es menos cierto que pudo verse empañada por los esfuerzos del equipo lorquino o por el desacierto del equipo abaranero y no haber logrado lo que de momento es pleno de victoria como local para el equipo que dirige Ico. Fue una victoria con muchas incidencias que en el día de hoy nos hemos permitido titular como si fuera una pequeña crónica, como cronología de una tarde de domingo. Y es que la tarde de ayer en lo futbolístico fue como en lo meteorológico, en la que hubo absolutamente de todo: viento, lluvia, sol, incluso con el arco iris. Y así fue también la tarde en lo futbolístico. Digamos que para algunos comenzó muy temprano, ya que recordemos, antes de la celebración del partido de Primera Autonómica, a partir de las 4:15, daba inicio el partido de categoría cadete, donde los nuestros se mostraron como un líder sólido, como lo están demostrando a lo largo de esta fase inicial de la temporada. Confiamos en que dure porque es un equipo que promete darnos muchas alegrías. Como digo, comenzaba muy temprano, a las 4:15 ese partido. Sobre las 5 menos cuarto llegaba quien les habla al Municipal de La Arboleja para poder ver ese partido, para poder disfrutar de la tarde del domingo con fútbol en directo, y la verdad es que ya prácticamente estaba todo decidido porque los nuestros ganaban ya por 4-0 cuando habían transcurrido escasamente 20 minutos de ese primer tiempo. El partido acabó con goleada, sin incidencia, y sobre las 6 menos 10, 17:50 de la tarde, se ponía el punto y final al partido que estábamos viendo junto a algún aficionado de Abarán que también había llegado con anticipación. A esa hora esperábamos lógicamente que los jugadores tanto de nuestro Abarán, del equipo de Primera Autonómica como del Lorca Deportiva, saltaran al terreno de juego para comenzar el correspondiente calentamiento. Pero la sorpresa es que iban pasando los minutos y los jugadores no llegaban al terreno de juego. Había comentábamos allí en Corrillos, que podían estar calentando en el campo que hay a la parte de arriba del de césped natural. Desde ahí parece ser, como ya estaba anocheciendo, que no se veían las luces. Había dudas, total, cuando eran sobre las 6:25 de la tarde, a 5 minutos de la hora de comienzo del partido y viendo que la espera se alargaba, pues decidimos acudir a la zona de vestuario a preguntar qué es lo que estaba ocurriendo y por qué no salían los jugadores. Entonces nos comentaron desde la directiva de nuestro Abarán que había habido un error en el último fax que se mandaba la semana pasada. Recordemos que en primer lugar se iba a jugar en Las Colonias, que posteriormente se optó por suspender el partido, a lo que la federación no dio el visto bueno. Posteriormente se hablaba de aplazarlo hasta el día 6 de diciembre y finalmente, después de tener el beneplácito de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cieza, se optó por este cambio de escenario. Finalmente parece que no indicaba que era en el campo de césped artificial y la expedición lorquina pues ponía como excusa que los jugadores llevaban botas para jugar en césped natural y se negaban a jugar el partido. Después de muchas conversaciones, de llamadas incluso a las autoridades de la vecina localidad de Cieza para ver si se podía jugar el partido en el campo de césped natural una vez que finalizaba el Cieza Beniel de tercera,
cuestión que no pudo ser, y lo entendemos en pura lógica, pues después, insisto, de muchas conversaciones y de que tuviera que ejercer, digamos, como la auténtica, como los ministros, como la diplomacia de las embajadas, pues se aceptó que se jugara el partido por parte del conjunto visitante, aunque se retrasaba con el beneplácito del árbitro, del señor Fuentes Torrano, hasta las 7 de la tarde para que los jugadores pudieran efectuar ese calentamiento. A las 7, sin mayor dilación, comenzaba el partido y finalmente pues se ponía el balón en juego, que es de lo que se trataba, con un buen ambiente en la grada. Yo calculo que podía haber más de 400 espectadores ayer en el campo municipal de La Arboleja. El Abarán saltaba al terreno de juego con un equipo compuesto por David en la portería, con Ballester, Marín, Iván, Iker, Diego, Roberto, Carlos, Gerardo, Pérez y Emilio. El partido comenzó bastante bien para el Abarán, que fue el que dominaba en los primeros minutos ante el conjunto lorquino, que ayer vestía de rojinegro. En el minuto 7 de partido hubo una primera jugada de peligro claro por parte del Abarán. Un penalti claro que cometían los defensores sobre Pérez, al que se encadillaban por la espalda, muy cerca de la posición en que nos encontrábamos. Recordemos que en el campo anexo de la Arboleja no hay valla que delimite el terreno de juego y prácticamente nos encontrábamos a 1 metro del juez de línea. Y el campo es bastante estrechito, por lo que estábamos escasamente a 10 metros de donde se produjo la jugada. El penalti lo señaló el árbitro de la contienda a instancia del propio juez de línea, que tuvo dudas sobre quién había sido de los dos jugadores lorquinos quien había cometido la falta, por lo que finalmente el infractor se salvó de ver la cartulina amarilla. El penalti lo lanzaba Marín, lo hacía con su pierna izquierda, a la izquierda también del portero Juanma, que en una intervención felina, aunque el balón no iba demasiado fuerte, lograba despejar el esférico y por tanto se perdía una ocasión mollar para que nuestro Abarán se adelantara en el marcador. No obstante, el Abarán siguió jugando mejor en esos primeros minutos que su rival, y en el minuto 32, en una jugada realmente infantil, por una parte del meta lorquino Juanma y por otra parte muy poco deportiva, se producía la jugada que posiblemente cambió el sino del partido. Fue un balón largo de los muchos que estaba intentando hacer llegar el equipo abaranero a sus delanteros, a unos delanteros muy rápidos, cuando el mencionado Juanma, un portero muy veterano, bloqueaba el balón prácticamente a 1 metro de la línea frontal del área e incomprensiblemente, y por segunda vez en la tarde-noche de ayer, levantaba estrepitosamente su pierna derecha a la altura del pecho del rival. En la primera ocasión tuvo la suerte de que nadie se cruzó y por tanto la jugada pasó casi desapercibida, pero en la segunda Pérez, que iba como una auténtica exhalación en busca del balón, recibía un fuerte plantillazo entre el pecho y el brazo, lo que le provocaba incluso un derrame importante en la segunda parte. Perdón. Y el árbitro, de nuevo a instancia del juez de línea, señalaba el correspondiente penalti, clarísimo por otra parte, tan claro como innecesario, y la cartulina roja al meta Juanma, por lo que su equipo quedaba en inferioridad y su entrenador Salvador Román tenía que realizar el primer cambio. Tenía que marcharse del campo el dorsal número 7, Juan Framolina, y salía en su sustitución el meta suplente Dani, que nada pudo hacer ante el auténtico obús que lanzaba Pérez para establecer el 1-0, que a la postre resultaría definitivo. De ahí hasta el final de la primera parte hubo muy pocas cuestiones más que reseñar. El partido era un toma y daca en el centro del campo, sin demasiadas opciones para uno u otro conjunto ante la meta rival. De inicio, en la segunda mitad, el entrenador local Ico realizó 2 cambios. Juanqui sustituía a Carlos y Nico a Gerardo, es decir, se marchaban los 2 hombres de banda. El equipo variaba un poquito. Emilio ocupaba más la posición en banda derecha en la segunda mitad, donde fue un auténtico jabato, y Nico pues estaba más en la posición en la banda izquierda, mientras que Juanqui tenía total libertad de movimiento por detrás de la posición de Pérez. Y parecía que en esa segunda parte, con el marcador a favor, con un hombre más y con la rapidez de los delanteros del Abarán, pues se podía decidir el partido en cualquier jugada. Pero lo cierto es que no fue así. El fútbol a veces tiene esas cosas tan extrañas. Y el Lorca, a pesar de estar en inferioridad, quizá por la necesidad de los puntos, pues comenzó a mandar un poquito más en el marcador y a intentar acercarse a la meta defendida por David, aunque bien es cierto que hasta la recta final no puso en apuros al capitán del equipo abaranero.
El partido seguía desarrollándose con relativa normalidad, pero con muchas protestas de los jugadores del equipo lorquino, algunos ya veteranos, algunos con experiencia en categorías superiores, que quisieron, bajo mi punto de vista, mediatizar un poco la labor del árbitro a lo largo del encuentro. Pero en esta ocasión se encontraron con un árbitro joven, pero que no se dejó intimidar por las protestas, las continuas protestas de los jugadores lorquinos. Y llegamos al capítulo de las sanciones disciplinarias, porque esto habrá que verlo con tranquilidad. En el Abarán hubo 4 cartulinas amarillas, una en la primera mitad a Iván y 3 en la segunda parte a Ismael, Carlos y Nico. Por parte del equipo lorquino, en la primera parte hubo las amarillas a Alex, Angosto, a Dai Santana y la roja directa a Juanma, y en la segunda parte a Andrade, a 2 jugadores del banquillo, Motos y Agus, a Angosto, lo que suponía la doble cartulina amarilla en el minuto 72, y a Andrade también doble amarilla en el minuto 89. Pero me voy a permitir, dando las gracias a la directiva de la Abarán y sobre todo a su hombre fuerte con la prensa, a Juanjo Almela, que nos ha enviado una copia del acta del partido, leer en el capítulo de incidencia los motivos por el que fueron sancionados estos jugadores, para que vean cómo un equipo puede complicarse la vida de forma tan irresponsable. Dice en las tarjetas al Lorca Deportiva: al dorsal número 8, Alejandro Moreno, por dirigirse por zancadillar a un contrario. Este jugador fue retirado en la segunda parte sin más problemas. Al dorsal número 5, David Angosto, en el minuto 23, por dirigirse hacia mí en los siguientes términos, es decir, por protestar al árbitro. Al dorsal número 10, Víctor Santana, por dirigirse a mí en los siguientes términos. Al dorsal número 9, José María Andrade, minuto 56, por dirigirse a mí en los siguientes términos. Al dorsal número 18, José Manuel Sánchez Moto, por dirigirse en los siguientes términos, que estaba en el banquillo. Al dorsal número 16, Agustín Calventús, también en el banquillo, por dirigirse a mí en los siguientes términos. Y yo luego ya al dorsal número 5, al que antes había sancionado, en el minuto 72, por dirigirse a mí en los siguientes términos. Es decir, 2 tarjetas amarillas al señor Angosto, central del Lorca Deportiva, por protestar. Ambas por protestar, y deja a su equipo en el minuto 72 de partido con más de 20 minutos por delante, con 9 jugadores sobre el terreno de juego. Y ya finalmente al dorsal número 9 en el minuto 89 por derribar a un contrario por medio de un empujón en la disputa del balón. En fin, esta fue una jugada que podemos entender como lógica, porque el Lorca estaba atacando, intentaba buscar el gol del empate a pesar de su inferioridad, estaba prácticamente el tiempo cumplido, hubo un balón bombeado sobre el área, David salió a detener el balón como así lo hizo, el jugador le entró con todo y lo derribó claramente, lo que lógicamente es castigado habitualmente con tarjeta amarilla. Posiblemente en la situación que estaba el árbitro u otro árbitro podía haberse ahorrado la tarjeta para no dejarle en mayor inferioridad numérica, pero el árbitro entendió que era cartulina amarilla, se la mostró, y como era la segunda, pues el señor delantero centro, el señor Andrade, pues también se marchaba al vestuario antes de que terminara el partido. Y digo antes porque aunque fuera en el minuto 89, hay que recordar que el árbitro, con buen criterio también, aunque perjudicara a la Abarán, por la cantidad de interrupciones que había habido en la segunda parte, pues llegó a descontar hasta 8 minutos, por lo que el partido se llegó hasta el minuto 53 en su segunda parte. En fin, eso es lo que podemos hablar en cuanto a lo que fue el partido, con unos últimos minutos en los que el Lorca pudo empatar, aunque no es menos cierto que el Abarán tuvo en las botas de Nico una ocasión por partida doble en la que fue lo más claro del partido, en la que pudo haber definido totalmente el resultado, e incluso en esa segunda mitad también alguna jugada de Juanqui y alguna penetración de Pérez que también podían haber acabado en gol, aunque no fue el mejor segundo tiempo del equipo abranero en esta temporada. Por tanto, en esa cronología, en esa larga cronología que estamos haciendo de la tarde, ya de la noche del domingo, llegamos a las 9 de la noche, cuando termina el partido. Los jugadores se marchan saludándose sin ningún tipo de problemas, pero desde la grada, recordemos que no hay valla que delimite el terreno de juego y que los vestuarios están en el campo de césped natural, por lo que hay que salir por la misma puerta aficionados, jugadores
y trío arbitral, pues se forma un pequeño revuelo. Los aficionados de Lorca, que tampoco habían tenido un comportamiento demasiado deportivo desde antes del inicio del choque, algunos directivos y algunos jugadores que no habían estado en la convocatoria estaban muy agresivos esperando la salida del trío arbitral. La directiva de nuestro Abarán, encabezada por su presidente Julio García, con mucho criterio, estimó y pidió al árbitro que no se marchara del terreno de juego, ya que no había fuerza de don del público, que habían estado con anterioridad, pero incomprensiblemente se habían marchado antes de terminar el partido. Pues esperó y pedía a voz en grito que se marchara toda la gente de la zona de salida para que pudiera salir el trío arbitral. Se pasaron unos minutos de bastante tensión, esta poco a poco fue disminuyendo. Finalmente creo que los directivos del propio Lorca recapacitaron y entraron también al terreno de juego a hablar con la directiva local y con el propio trío arbitral para que salieran del mismo sin ningún tipo de problema, porque recordemos, en ese caso el organizador del partido es quien puede tener valga la redundancia, algún problema en forma de sanción. Por tanto, estamos ya en el momento en que con esas amenazas, con gritos, con insultos, con amenazas incluso a la expedición de Abarán para el partido de vuelta, pues acababa lo que fue el partido en sí, se marchaban a vestuario, y aunque algunos directivos tuvieron que estar hasta después de las 10 de la noche para que se redactara el acta y acabara la jornada dominical, pues se puede decir que ahí haya finalizado la tarde. Como comentario final, pues decirle que quizá esperábamos que a través de las redes sociales, de los foros, pues hubiera hoy más indignación, o lo hubieran mostrado los aficionados lorquinos. De momento han estado muy calmados. No sabemos si porque alguien les habrá recomendado tener calma, no tirar el carro por el pedregal, como se suele decir en estos casos, o si a lo largo de la semana pues comenzarán a salir comentarios hablando de robo, hablando de persecución, etcétera, etcétera, porque ese fue uno de los argumentos que utilizaban algunos jugadores del Lorca, porque llevaban el chándal del equipo, hablando de que parece ser que a la federación le viene mal que este equipo esté en la categoría. No lo entiendo, eso me parece un tema que no viene a cuento. Es un equipo más, supongo, y aquello de que haya dos equipos en Lorca, pues no va a ser el primero ni el último equipo, ni en la primera ni la última ciudad, y de hecho en Lorca, desde hace ya muchos años, casi siempre ha habido dos equipos. En fin, allá ellos con sus problemas. Pero es que, resumiendo y mirando en el día de hoy, hemos visto que el Lorca lleva jugado, sin contar el de ayer, llevaba jugado 9 partidos en la temporada. Y en esos 9 partidos, las sanciones al equipo de la Ciudad del Sol habían sido que en 4 ocasiones se había quedado con un hombre menos, habían expulsado a 4 jugadores por doble amonestación y a otros 3 por roja directa. Mención aparte merece la delegada del equipo, Cristiana María García Soler, que ha sido expulsada, insisto, en 7 partidos, una vez por doble amonestación, otra con roja directa y otra más con roja directa, además con 4 partidos de sanción por parte del comité de competición. Entre los sancionados da la casualidad de que también lo fue con anterioridad el propio Juanma, el portero que ayer se marchaba antes del descanso. Y sí hemos leído un comentario a través de Facebook de un aficionado de Lorca que venía a decir que Juanma juega un partido sí y otro no, porque casi siempre es expulsado. En fin, creo que ha quedado bastante claro lo que es la situación, que el partido en general no fue bueno porque el campo tampoco permitía florituras, ni muchísimo menos, pero que la victoria quedó en casa, creo que con merecimiento, con un equipo, el de Abarán, que es de momento el mejor equipo local de la competición, frente a un Lorca que podrá echar la culpa a quien quiera, pero que de momento está en una mala situación y que de 10 partidos ha ganado 3, ha empatado 2 y ha perdido 5. Y no creo que esto sea una confabulación de todos los árbitros de la región de Murcia para perjudicar al equipo lorquino. En fin, más tranquilidad, más fútbol, más goles y bueno, a esperar que con ello lleguen los mejores resultados, al menos en el Abarán, pese a las dificultades. Parece que van llegando. Al final, en el partido que se jugaba en Cieza, nuestro Abarán 1, Lorca Deportiva 0. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, posiblemente ha sido demasiado larga la explicación, pero es que creíamos que debíamos de apuntar uno por uno cómo fue transcurriendo la tarde y nuestra opinión personal, que siempre sigue siendo nuestra opinión muy personal, de lo que vimos en el campo municipal de La Arboleja. El resto de partidos de esta 10ª jornada arrojó los siguientes marcadores: Molina 3, Alquerías 2, Beniaján 0, Ciudad de Murcia 2, Jumilla 4, Cieza 1, Corbera 1, Yeclano 3, Pulpileño 1, Olímpico B 1, Mazarrón 1, Alberca 1 y Algar 2, Fuente Álamo 2. Descansó el Sojo Mediterráneo
Mediterráneo, amén de ese ya conocido nuestro Abarán 1, Lorca Deportivo 0. En la tabla clasificatoria, el Yeclano Deportivo parece imparable, de momento líder con 28 puntos, 9 victorias, un empate y el único equipo invicto de la categoría, seguido por la Alberca que tiene 20, a 8 puntos ya del líder, tercero es el Sojo Mediterráneo con 19, cuarto nuestro Abarán con 18. Bien es cierto que tanto los cartageneros como el equipo de Abarán tienen un partido menos jugado que los dos equipos que están en primera plaza, por lo que al menos al segundo clasificado Alberca podrían darle alcance en el momento en que este descanse. A continuación se encuentran Ciudad de Murcia y Fuente Álamo con 17, Jumilla y el Algar tienen 15, 14 para Olímpico B, que será el próximo rival del Abarán. Atención además que este equipo solo ha perdido un partido, pero lleva 5 empates. El Lorca Deportiva es décimo con 11 puntos, Pulpileño tiene 10, Mazarrón 9, 8 para Molina y Cieza, Corbera 6, 4 para la Arquería y cierra la tabla clasificatoria el Beniaján con solo 3 puntos. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, seguimos con resultados de fútbol en una jornada bastante positiva. En categoría juvenil, Olla del Campo 5, Ciudad de Yecla 1. Primera victoria para el equipo de la Olla, para el cuadro dirigido por Pascual Argudo, lo que sin duda ha sido una de las mayores alegrías del fin de semana. Los chavales lo merecían, la directiva lo merecía y finalmente en ese partido que se jugaba ayer en el Palmeral lograban vencer al conjunto yeclano, además con goleada incluida. Confiemos en que de aquí en adelante sigan llegando esos resultados. En categoría cadete, ya lo comentábamos antes, victoria aplastante del líder en el partido celebrado en La Arboleja, nuestro Abarán 11, Jumilla 2. La verdad es que en categoría cadete ya no es fácil lograr estas goleadas y más ante un equipo que está en mitad de la tabla clasificatoria, pero el líder está siéndolo y de forma muy, pero que muy sólida. En categoría infantil, Yecla Club de Fútbol 3, nuestro Abarán 0. La verdad es que era difícil y complicado el desplazamiento ante el líder, pero el resultado no es lo abultado que parecería por la diferencia clasificatoria de unos y otros. En cuanto a la categoría Alevín, partido que también cambiaba el orden de los encuentros, en Mula, Muleño B 0, nuestro Abarán 9, el equipo que sigue viento en popa, indudablemente realizando una gran temporada, y dejamos para el final a los más pequeños. En el derbi local jugaban los dos equipos del municipio y la verdad es que el resultado fue aplastante. Se vio la diferencia que hoy por hoy hay en la tabla clasificatoria entre el colista y el líder. Habrá que plantearse el futuro del equipo de la Olla, al parecer con pocos chavales, y sobre todo que los chavales no le pasen mal por esos marcadores que están obteniendo, aunque ellos son capaces de olvidar prácticamente en 5 minutos. Al final del encuentro, Olla del Campo 0, nuestro Abarán 3, y es que el equipo baranero está siendo una auténtica máquina de hacer goles. En 5 partidos creo que pues tiene una gran cantidad de tantos a favor, solo ha encajado 2, es líder sólido y parece que por ser el primer año en que en Abarán ha habido un equipo Benjamín federado, pues ha empezado de la mejor forma posible. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Cambiamos de deporte, hablamos de fútbol sala, que también nos deparó una jornada bastante interesante. En tercera división, partido jugado en la matinal del domingo, Albatros Yecla 3, nuestro Abarán Fútbol Sala 6. Victoria importantísima para el equipo de Abarán, para el cuadro dirigido por Carlos Belandrino, que visitaba un pabellón en el Ortega Chumilla de Yecla, donde nadie había sido capaz de lograr nada positivo a lo largo de la temporada. Incluso, creo que les comentaron allí en la propia ciudad yeclana, que llevaban muchos partidos de la temporada pasada ganando. Y es que el equipo abaranero salió al terreno de juego, salió a la cancha como un auténtico ciclón y llegó a ponerse con un marcador rotundo al inicio de la segunda mitad de 0-4. A partir de ese momento hubo una circunstancia que rompió un poco el partido, afortunadamente con un marcador muy favorable, porque Johnny, el meta baranero, fue expulsado por doble cartulina amarilla de forma bastante discutible, dándose la circunstancia de que el otro portero del equipo, Iker, no había viajado con el equipo, lo que obligó al juvenil Paco Box, jugador de campo, a actuar como portero el resto del encuentro. Eso, lógicamente, es un auténtico inconveniente para un equipo que, por otra parte, en ataque tenía superioridad. Pero, en fin, con 0-4 era mejor haber tenido todos los
todos los integrantes de la plantilla, haber tenido todo el equipo y haber podido jugar con la tranquilidad necesaria. No obstante, el equipo de Yecla logró marcar y acercarse con el 1-4, pero los nuestros siguieron siendo superiores y así lograron el quinto y el sexto tanto. Y con el 1-6, aunque los de Yecla marcaron 2 nuevos tantos en la recta final, nunca pusieron en peligro la victoria de un equipo que tuvo en Emilio, Domi, Álvaro y Nacho en 3 ocasiones a los goleadores del partido en la matinal de ayer. Un partido, una victoria que les hace subir como la espuma en la tabla clasificatoria a expensas y en espera del partido, de que se reanude el partido de Totana, posiblemente el próximo jueves, donde los nuestros van ganando 0-2 al descanso y caso de mantener esa victoria podrían dar otro avance importante, como ahora veremos en la tabla al repasar los resultados de esta jornada. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Pues como decimos, resultado de la 7ª jornada en el grupo 13 de tercera división. Con estos marcadores descansó el equipo del Palmar y no estaba todavía colgado en la página web de la Federación Murciana el resultado del partido Bahía de Mazarrón Plástico Romero. El resto, el Puntal 3, Vedruna La Unión 3, Alcantarilla 1, Pinatar 1, 2 igualadas en esta jornada, Futsal Librilla 2, Capuchino 6, los de casa que no logran vencer todavía, y Albatros Yecla 3, nuestro Abarán 6. En la tabla clasificatoria, Pinatar es el líder con 13 puntos, los mismos que tiene Alcantarilla, aunque este con un partido menos. Plástico Romero y Albatros Yecla tienen 12, Bahía de Mazarrón 10, nuestro Abarán el Picoteo es sexto con 9 puntos, caso de conseguir la victoria en esos minutos que quedan, daría un importante salto en la tabla clasificatoria, aunque la verdad es que con eso de ser impares es un auténtico galimatías. Hay que considerar sobre todo las derrotas, solamente hay 2 equipos que han perdido un partido, como son Alcantarilla y Mazarrón, y con 2 están Plástico Romero, el líder Pinatar, y de momento nuestro Abarán, que si ganara, insisto, pues podría colocarse entre los 4 primeros de la categoría. A continuación, el Palmar tiene 9, los mismos que el equipo de Abarán, el Puntal 8, Capuchino 6, Vedruna La Unión 4 y cierra la tabla clasificatoria Futsal Librilla todavía con 0 puntos en su casillero. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. En categoría juvenil, el partido disputado en la tarde del sábado en el pabellón Príncipe de Asturias, victoria aplastante del equipo abaranero, del cuadro dirigido por Chapi, que a pesar de ver cómo el rival marcaba en los primeros instantes, pues eso no fue óbice para que los nuestros lograran marcar hasta golear al equipo rival. El resultado final fue de nuestro Abarán 10, la Algaida 2, en una gran demostración de un equipo que cada día se está gustando más y que cuando cuenta con todos sus efectivos, como fue el pasado sábado, da muchas opciones a su entrenador para poder variar incluso la forma de jugar a lo largo del encuentro. Quien no pudo hacer nada fue el equipo cadete en la difícil visita a Espinardo, en un partido bastante disputado, como siempre, insisto, en una cancha muy difícil. Atlético Espíritu Santo 5, nuestro Abarán 3. Y quien sí logró la victoria importante porque era la última jornada de la fase clasificatoria fue el equipo infantil. Viajaba hasta Caravaca y el resultado lo dice de todo. Cruz de Caravaca 1, nuestro Abarán 9. De esta forma el equipo local, el cuadro abaranero, se mete en la segunda división, en la que habrá 10 equipos y sus rivales, los clasificados, son los siguientes. En el grupo A, el propio Cieza Fútbol Sala, que ha sido tercero, y nuestro Abarán como cuarto. En el grupo B serán los equipos de Fútbol Sala La Paz y AMPA San Buenaventura, ambos de la capital murciana. En el grupo C, los clasificados han sido el Mirador y Pinatar Fútbol Sala. En el grupo D, la Algaida y Alguazas. Y por último, en el grupo E, Librilla y Alcantarilla. Una nota también positiva es que no hay desplazamientos demasiado lejanos, por lo tanto se supone que desde la directiva también será de agradecer el hecho de que no haya que viajar a localidades como Lorca, Águilas o Mazarrón, que siempre son bastante más complicados. Pero luego veremos cuál es el sorteo de esta competición. Suponemos que habrá una jornada de descanso y dentro de 15 días comenzará de nuevo la temporada para unos chavales que tienen que ir sin duda más. Recordemos, un equipo todo compuesto por jugadores de primer año. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram.
En balonmano, pues se cumplió la lógica, es lo que venimos diciendo desde la tarde del sábado. En segunda división, Maristas 21, Asociación Abaranera 25, una victoria del equipo de Abarán que le permite para situarse en las posiciones de privilegio de la tabla clasificatoria y seguir invicto ante un equipo que este año, como también hemos venido diciendo desde el principio, pues puede ponerlo difícil a algunos de los contendientes. Es importante que el equipo siga ganando y adquiera confianza, sobre todo para los chavales más jóvenes. En cuanto al resto de la jornada, de esta tercera jornada, los marcadores fueron los siguientes: Equidesa Águilas 17, CB Cartagena 22. En el partido de la jornada, Montesinos Jumilla 27, Ucana de Mur 27. Reparto de puntos en el Carlos García Ruiz. Ecosur Murcia 31, Bullense 13. Heliocroca 28, Roldán 31. Cuidado con el Heliocroca, que está respondón esta temporada. Y el ya comentado Maristas y Alsa 21, Asociación Abaranera 25. En la tabla clasificatoria, líder CB Cartagena con 6 puntos, seguido del Roldán y Abaranera con 5, son los únicos equipos que quedan invictos, además de Ademur, aunque este le falta un partido por disputar. Ademur es quinto, por el medio se sitúa Heliocroca cuarto con 4 puntos, Ademur, Jumilla tienen 3, 2 para Murcia y todavía sin puntuar Maristas, Águilas y Bullense. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Desafortunadamente tampoco hubo sorpresas en las categorías de base en lo que a balonmano se refiere, y los equipos de Maristas, tanto en juveniles como en cadete, aplastaron, apabullaron en el marcador a los equipos de Abarán, que este año están sin duda en una temporada de transición en la que tienen que trabajar muchísimo, olvidando un poquito quizás los resultados, intentando ganar los partidos ante los que podamos considerar rivales directos, rivales de un mismo nivel, pero teniendo en cuenta que hoy por hoy hay equipos de un mayor nivel. En categoría juvenil, el marcador fue de Maristas 42, Asociación Abaranera 5, y en cadetes, Maristas 30, Abaranera 9. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, cambiamos de nuevo de deporte, hablamos de tenis de mesa. El sábado se jugaba en el pabellón del IES Villa de Abarán el encuentro correspondiente a la jornada entre el equipo local y Mazarrón. El resultado finalmente fue favorable al equipo de visitante, se sigue sin conocer la victoria en esta tercera división. Club de Tenis de Mesa Nuestro Abarán 1, Agrupación Deportiva Mazarrón 5. La verdad es que el equipo mazarronero, con mucha juventud en sus filas, demostró que está en pleno apogeo, que siguen aprendiendo como auténticas esponjas los chavales del equipo costero, y es muy difícil poder ganarle hoy por hoy, pero los nuestros siguen con ilusión, siguen con entusiasmo, entrenando e intentando mejorar, incluso en las matinales del domingo con entrenamientos especiales con un entrenador titulado, y a ver si todo ese trabajo se refleja posteriormente en el resultado, sobre todo en esa primera victoria que está tardando en llegar, pero seguro que llegará. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, y para terminar hablamos de nuevo de atletismo. Lo decíamos el pasado viernes, que a lo largo del fin de semana había varias pruebas con representación de atletas de nuestro municipio. Digamos que concretamente en Valencia se disputaba en la mañana de ayer domingo la 32ª edición de la Maratón Divina Pastora, una prueba internacional que ha adquirido una gran resonancia. De hecho, había atletas de 47 países. Lógicamente ganaron atletas africanos, tanto la prueba masculina como la femenina, y en cuanto a la agrupación deportiva Atletismo Abarán, hubo un solo participante, pero que estuvo acompañado por varios del atletismo blanca, de los que tenemos en todos sus casos su clasificación, porque además es una maratón que tiene a bien entre las distintas clasificaciones ofrecer una por comunidades autónomas. Y en cuanto a ello, pues tenemos, por ejemplo, que en cuanto a la región de Murcia, en el puesto 83, 3.448 de la general, se situaba Mario Mascuñán de Blanca con un tiempo de 3.43.28 en la categoría senior. En el puesto 86 de la región, 3.523 de la general, Luis Parra Moreno, que hacía un tiempo de 3.44.22 también en la categoría senior. La única mujer representante del Club Atletismo Blanca, María del Mar Molina Toledo, hacía 1 hora
0031 en veteranos A femenino, siendo el número 135 de la región de Murcia, 4.691 en la clasificación general. En el puesto 5.818, 174 de Murcia, se situaba Javier Toledo Molina con 4.11.22, también en categoría senior. En el puesto 191 de la región, 6.606 en la clasificación, el abranero Antonio Miguel Ibáñez Salar, que hacía un tiempo de 4.25.34 en la categoría de veteranos A, siendo su debut en el maratón. Había participado en varios medios maratón, pero es la primera vez que participaba en esta prueba de 42 kilómetros y 195 metros. Y en el puesto 218 de la clasificación murciana, 7.583 de la general, acababa José Luis Garijo Toledo, que hacía un tiempo de 5 horas, 3 minutos, 23 segundos, también en la categoría senior. Recordemos que Garijo ahora, en las últimas temporadas, se ha dedicado al atletismo, pero no olvidemos que ha tenido una participación importante precisamente en el fútbol sala de nuestro municipio, ya que participaba como portero, compartiendo la posición con Johnny en ese Deportivo Barán, que logró el ascenso a División de Plata hace ya algunas temporadas. Por tanto, en otros datos de esta maratón, de esta prueba importantísima que tiene su principio y final en la ciudad de las artes y la ciencia, un recorrido tremendamente espectacular y yo creo que inolvidable, sobre todo para los corredores, por ese final auténticamente espectacular. Hubo hasta 7.779 atletas que llegaron a meta, 7.090 hombres y 689 mujeres, como decía, representando a 47 países. Y bueno, pues desde aquí nada más que dar la enhorabuena a todos los participantes y sobre todo a los de nuestra área de cobertura que lograron llegar al final y realizar esa auténtica machada. Al menos personalmente a mí me parece un logro de auténticos titanes. En cuanto al atletismo también, decir que ayer se celebró la primera prueba de la Liga Regional de Cross en las Torres de Cotillas, que en la tarde de hoy todavía no estaban colgadas las clasificaciones, por lo tanto no podemos conocer cómo han quedado todos los atletas, los que han participado de la agrupación deportiva Atletismo Abarán. Lo que sí conocemos a través de la página web del UCAN Atleo de Cieza es que los dos abaraneros que corren en estas pruebas en categoría juvenil y cadete, pues de nuevo lo hicieron con un sonoro éxito. En categoría juvenil, Etienne López fue segundo clasificado, segunda posición del podio, por tanto. Recordemos que el año pasado estuvo luchando por el título regional hasta el final. Y en la categoría cadete, Mario Carrillo acabó en tercera posición. Y por cierto, que ambos corredores en esas dos categorías, junto a dos compañeros más de Lucán Atleo, el próximo domingo estarán en la 31ª edición del Cross Internacional de Alcobendas, en Madrid, en un escenario también digno de reseñar, espectacular. Y en fin, con esta noticia de atletismo, que siempre suele poner el punto y final a nuestro programa, pues vamos a despedirnos en la noche de hoy, esperando que haya sido de su agrado, que no nos hayamos alargado demasiado intentando explicar lo acontecido en la tarde de ayer, y bueno, que si queda alguna duda, pues o algún dato, intentaremos ofrecerlo el próximo viernes, en la que será la siguiente edición de Polideportivo. Gracias como siempre por su atención y hasta el viernes.